Buenas, ¿cómo andan? Vamos a ir arrancando ya y el resto que se va sumando los voy admitiendo. Estamos poquitos, pero... ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, profe. Bueno. ¿Vienen bien con administración? Eso espero. No alcancé, lo único que hice es descargar, no alcancé a ver los resultados en términos generales del cuestionario. Sí descargué los resultados, pero no los ordené, no los revisé, digamos. ¿Sí? No sé qué tal anduvieron en general, más allá de que me comentaron que les pareció bueno el método, por ahí como diagnóstico, repaso, para ver dónde están parados, digamos. Sí, profe, igual, por ahí el tiempo te pone nervioso y yo, por ejemplo, y a varios más dijeron que les pasó también, que leían mal la pregunta por apurado, porque me pasó. Claro, porque corre el tiempo, digamos. Sí, a ver, tampoco, tal vez el tiempo esté pensado para son 2 minutos en el caso, son 2 minutos por consigna en promedio, pero la realidad es que también hay algunas preguntas, como ustedes habrán visto, si bien son aleatorias, no les toca las mismas preguntas a todos, obviamente. Si tuvieran algunas preguntas le demandan menos de 20 segundos, 30 segundos si quieren como mucho, ¿no es cierto? Es así. Algunas preguntas son sencillas, digamos, muy simples. Y otras sí tienen algún componente. ¿Cómo? No, sí, que hay algunas preguntas que eran más fáciles que otras y otras que las respuestas eran muy similares, entonces vos no sabías muy bien Está bien. diferenciar en todo. Igual les hace la devolución, ¿no es cierto? O sea, el cuestionario una vez que envían, les Sí. da la devolución. Bien. Bueno. Bien, bien. La idea de hoy es retomar la unidad 2, ¿sí? De prácticas. Ya la clase que viene les voy a comentar un poquito en qué se va a basar el trabajo de esta unidad. Como verán, ya le había explicado la clase pasada que estos primeros puntos, digamos, de la unidad 2 tienen que ver con proceso administrativo, un tema que ustedes ya lo vieron en administración conmigo, nada más que acá vamos a darle un enfoque más práctico, ¿sí? Más, no tan teórico, sino más bien práctico, ¿sí? Más pragmático de lo que vemos en administración. Y vamos a poder ir relacionando los conceptos y viendo algunas variantes de cómo se trabaja o cómo se opera a través de cada uno de las fases del proceso administrativo, ¿sí? Y les había dicho también la clase pasada que nosotros vamos a trabajar con las mismas etapas o fases que las habíamos estudiado en administración, ¿sí? Las 4 fases referidas al proceso administrativo. Entonces, en la clase pasada habíamos quedado en esta filmina, digamos, habíamos cerrado lo que era la planeación con algunas preguntas orientadoras que me van a permitir a mí desarrollar o llevar a cabo la actividad o la tarea de planear, ¿sí? Nosotros en términos generales habíamos visto en la administración que la planeación implicaba o significaba o estaba relacionada con la definición de objetivos hacia el futuro, ¿sí? A desarrollar o a ejecutar en el futuro. Y ese futuro podía ser corto, medio o largo plazo, ¿sí? Y según sea de corto, medio o largo plazo, podíamos encontrarnos con una planificación operativa, táctica o estratégica respectivamente, ¿sí? Bien, eso habíamos visto en administración. ¿Está? Pero también vamos a ver que planear, si bien desde el punto de vista general significa definir por anticipado los objetivos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer o qué voy a querer alcanzar en el futuro? También significa
o implica otras características, digamos, otras aristas, desde otra óptica podemos analizar la planeación o la planificación, ¿sí? Y de esa manera lo vamos a entender o interpretar en esta asignatura, ¿sí? Que esto no quiere decir que esté mal lo que estamos estudiando en administración, sino que esto va a complementar, desde el punto de vista más práctico, ¿sí? Lo que estudiamos desde la teoría en administración. Entonces, las preguntas orientadoras se van a relacionar con estas que están planteadas en este slide, ¿sí? ¿Qué se va a hacer por anticipado? ¿Qué objetivos se desean alcanzar? ¿Cuál va a ser la dirección que se va a tomar para alcanzar determinados objetivos? ¿Qué se va a hacer para alcanzar esos objetivos? ¿Quiénes y cuándo lo van a hacer? ¿Sí? O sea, vamos a ir teniendo distintas... nos vamos a ir repreguntando constantemente, ¿sí? Este tipo de acciones, de preguntas, para ir mejorando la planificación cada vez que tengamos que hacerlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Estas son preguntas orientadoras que me van a definir a mí la actividad de planear. Después, la segunda fase o etapa, ¿sí? Tiene que ver con del proceso administrativo, tiene que ver con la organización, ¿sí? De las actividades y recursos para poder llevar a cabo la planificación que me fijé o que definí en la primera fase, ¿sí? Y esas preguntas relativas a la organización tienen que ver más, o están más orientadas a la organización y a la consecución de esas metas u objetivos definidas en la planificación a través de la asignación de recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué recursos, ya sea humanos, materiales, financieros, tecnológicos, intangibles, etcétera, se van a utilizar? O sea, en esta instancia yo tendré que definir, ¿no es cierto?, qué recursos utilizaré, ¿sí? Y cómo los voy a organizar, cómo los voy a combinar, que es lo más difícil de alguna manera de lograr dentro de una compañía, ¿sí? La combinación más eficiente desde el punto de vista de los recursos, ¿sí? Hablando de eficiencia, ¿recuerdan ustedes lo que en algún momento se tocó en una de las asignaturas, tanto de administración como de prácticas, referidas a la eficacia, eficiencia y economicidad o efectividad? ¿Qué habíamos dicho? La eficacia es cumplir una meta, un objetivo, como sea. La eficacia es, La eficacia es eso. Ujú. y la eficiencia era en el menor tiempo posible, hacerlo en el menor tiempo posible o con los menores recursos posible. ¿Y la economicidad o efectividad? Siendo eficiente. Hacerlo con el menor gasto posible. Bien, sí. Para que ustedes... Gracias, Rodrigo. Está bien, está perfecto lo que mencionás. Recuerden siempre eso porque, más allá de que puedan ser preguntas relacionadas a la instancia de examen, es necesario que comprendan, ¿no es cierto? Cuando uno es eficaz o la eficacia tiene que ver con cumplir el objetivo, ¿sí? Yo logro el objetivo. No miro la asignación de recursos, no miro si me costó más o me costó menos, no me interesa si estoy analizando la eficacia, no me interesa a priori el costo y el tiempo que me demandó cumplir con esos objetivos, ¿no es cierto? Eso es la eficacia, es cumplir, lograr la meta, como dice Rodrigo. Eficiencia, ¿sí?, tiene que ver o está asociado íntimamente con el concepto de productividad, ¿sí? ¿Cuándo somos productivos, ¿sí?, o eficientes? Cuando cumplimos nuestros objetivos, pero lo hacemos con la menor asignación de recursos, ¿sí? Principalmente asignación de recursos humanos, tecnológicos, materiales.
Y la parte de recursos financieros está relacionado ya con la economicidad. Es decir, logro el objetivo, soy productivo, o sea, combino de la mejor manera los recursos para reducir la asignación de los mismos y lo hago al menor costo posible, ¿sí? Que sería ser efectivo, ¿sí? Que engloba ya ser eficiente y eficaz. ¿Estamos? ¿Quedan claros esos tres conceptos? De paso hacemos un repaso de administración, ¿sí? Porque está íntimamente relacionado con esa cuestión. Bien. También se van a definir, además de los recursos, ¿sí? Y la mejor combinación de estos, se va a definir la metodología de trabajo, ¿sí? La metodología de trabajo de las actividades de las actividades que se van a llevar a cabo para cumplir los objetivos previstos en la etapa de planificación, ¿sí? Es decir, en el último ítem lo tienen, las tareas que se van a realizar, quién las hará, cómo se agruparán, quién rendirá cuentas, dónde se tomarán las decisiones, ¿sí? Generalmente, en esta etapa de organización es donde, o en esta fase de organización, es donde se definen, vamos a estudiar en esta unidad un poquito estas cuestiones, los procedimientos, los programas, justamente se perfeccionan los planes, se definen responsabilidades y se asignan tareas, como bien dice el último ítem, ¿sí? En la etapa o fase de organización, y en esa asignación se ordenan los circuitos, ¿sí? Se agrupan, se ordenan y se define quién las realizará a las tareas y cómo las llevarán a cabo, ¿sí? El quién, a ver, para que se entienda, acá en esta etapa es fundamental entender los distintos documentos que pueden existir a la hora de asignar responsabilidades y funciones a distintas personas o a distintos colaboradores, ¿sí? En virtud de cada responsabilidad. Es decir, acá se definen, como les decía, el perfil de puesto, ¿sí? de cada responsable, de cada actividad. Se definen los circuitos de las distintas tareas en función a los objetivos previamente definidos. Es decir, ¿qué entendemos por circuitos? Bueno, tenemos procedimientos, diagramas de flujo, flujogramas, cada uno con su finalidad específica. Ya vamos a ver distintos ejemplos. Yo les voy a mostrar también en esta instancia un ejemplo de diagrama de flujo, que no es lo mismo que flujograma, ¿sí? Ya vamos a ver la diferencia también, ¿sí? Y esto todo va a ir tejiendo como un orden, debería ir tejiendo un orden y dándole forma a las distintas actividades que se van a ir ejecutando, ¿sí? A partir de esta fase, ¿sí? Esto no quiere decir que si estamos hablando de una planificación estratégica, las áreas operativas no están trabajando, no. Siguen, esto es dinámico, no es que para toda la organización y la empresa y se planifica estratégicamente, continúan, después paran otra vez para planificar operativamente. Como les había dicho la clase, no lo habíamos visto en la clase pasada, pero sí en la administración, ¿sí? Lo vimos con detenimiento y hablábamos de que todas estas fases se van solapando y que no es necesariamente algo lineal, ¿sí? Sino que las distintas fases se van confundiendo. En un mismo día puedo estar planificando, controlando y dirigiendo una determinada actividad. ¿Se acuerdan que lo dijimos y dimos un par de ejemplos? Eso es muy importante que lo internalicen, digamos, como para focalizar un poquito o ir internalizando estas cuestiones que en la práctica no se ven de manera estanca e independiente, ¿sí? Sino que constantemente se van confundiendo en el día a día, confundiendo en el buen sentido, se van solapando y se van intercalando, ¿sí? Y no es necesariamente que yo voy a planificar, si bien tengo que planificar para poder llevar a cabo una tarea, después puedo, estando
en la ejecución de esa tarea puedo volver a replanificar, retroceder y estar controlando a la vez algunas cuestiones que tienen que ver con esa misma tarea. Entonces el proceso administrativo se va cumpliendo muchas veces en una misma actividad, inclusive en un solo día. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí en estas filminas por ahí está cerrada o se cierra con una frase donde en este caso la organización dispone el trabajo para alcanzar las metas de la organización. Finalmente, eso implica en términos generales la fase de organización, ¿sí? Organizar el trabajo para alcanzar las metas o los objetivos fijados en la planeación. ¿Sí? Bien. La fase de dirección, ¿sí? Que ya la conocen, de administración, tiene que ver con, desde el punto de vista más fáctico, más práctico, tiene que ver con ejecutar planes de acuerdo a la estructura, es decir, llevar a cabo la tarea. Está planificado la actividad, está planificado el objetivo que quiero alcanzar con esa actividad, bueno, la organizo, definí la metodología, organicé los diagramas de flujo, fijé los procedimientos y los programas, las políticas, y bueno, ahora tendré que ejecutar esos planes, ¿sí? De acuerdo a lo que se organizó. Después tenemos otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones más personales, más actitudinales y aptitudinales, las dos cosas. Ustedes saben que no es lo mismo ser apto para una tarea que tener actitud para realizar una tarea. Yo puedo ser apto y no tener actitud, o puedo tener actitud, pero no ser apto para la tarea, competente. ¿Se entiende? La aptitud con P está relacionado con la competencia. ¿Sí? Esto es para que lo internalicen también. Yo puedo ser aptitud o apto, ¿sí? Desde el punto de vista personal, ¿sí? Esto tiene que ver, está asociado a lo técnico, ¿sí? A las competencias. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya vamos a volver con estas cuestiones. Y la actitud, díganme si no se entiende, la actitud es más personal, ¿sí? Y está atado a la motivación, generalmente. ¿Sí? Motivación de distintos grados, ¿sí? Puede ser personal, profesional, ¿sí? Emocional, ¿sí? Bien, esto es muy importante también que lo entiendan. Las dos cuestiones se analizan o se tienen en cuenta cuando uno dirige un equipo, se deben tener en cuenta, ¿sí? No es lo mismo ser competente para una cosa que tener actitud. Yo siempre, en mi caso, personalmente, les puedo dar mi opinión, esto corre por mi cuenta, también ustedes tendrán o se podrán formar su opinión. Para mí, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, prefiero personas con actitud por sobre la aptitud o la competencia, ¿sí? Porque la actitud para mí es mucho más importante que ser competente, ¿sí? En la mayoría de los casos. Si bien uno necesita de cierto tecnicismo en determinadas áreas, si no tiene actitud, y la verdad que no le va a poner ganas, no le va a imprimir eficiencia, y por más competente que sea una persona, no vamos a obtener los resultados que buscamos, porque va a faltar esa chispa, esa actitud, esas ganas de ir hacia adelante, que si le falta actitud no la va a tener. ¿Se entiende? Pero es una opinión, nada más. Ambas cosas son importantes y ambas, digamos, características que son personalísimas, principalmente lo actitudinal y lo aptitud, la aptitud o lo competente, se forma con lo que ustedes están haciendo. Ustedes están en esta instancia capacitándose para ser personas competentes en la administración de empresas, ¿sí? Eso es la parte aptitudinal. Si no le ponen actitud el día de mañana, o para poder llevar a cabo la carrera, y muy difícilmente se terminen recibiendo. Entonces, o le va a costar más que aquel que le pone más actitud. ¿Sí? Bien.
Conducción de esfuerzos subordinados, otra característica importantísima de la fase de dirección, es decir, quien dirige, quien lidera, quien tiene a cargo un grupo de colaboradores, ¿sí? Es responsable por la conducción de esos esfuerzos, de manera coordinada y subordinada, ¿sí? La comunicación, sin duda la comunicación es otro tema que pega fuerte, digamos, en esta fase. Es propia de, les diría, la comunicación se replica en todas las fases y es necesaria en todas las fases del proceso administrativo. Sí toma más fuerza en esta de la dirección, ¿sí? Para ser un líder, digamos, positivo y que sea, que genere las condiciones digamos, propias de una organización que necesite o que esté llevando a cabo distintas actividades, distintos objetivos, la comunicación es fundamental, ¿sí? No solo la comunicación del líder hacia sus colaboradores, la comunicación de los colaboradores hacia sus líderes o superiores, la comunicación transversal, ¿sí? U horizontal, ¿sí? La comunicación interáreas, es fundamental la comunicación, tanto interna como externa, ¿sí? Y la transmisión de órdenes, que esto tiene que ver con la comunicación también, ¿sí? Principalmente la dirección es la influencia en los recursos para alcanzar los planes de la organización. Después de acá, de esto se desprende. Cuando hablamos de influencia estamos hablando de capacidad de liderar o capacidad de liderazgo. Entonces aparecen también otros conceptos como los tipos o clases de liderazgo, ¿sí? O de líderes que existen. Tenemos concepciones más de vieja data, más antiguas, digamos, más antiguas, que tienen que ver con un liderazgo que se refiere a una estructura más rígida, más verticalista, que un liderazgo actual o con nuevas tendencias, haciendo referencia a organizaciones más horizontales, más planas, ¿sí? Inclusive más circulares que verticalistas, donde el liderazgo digamos, tiene otra connotación y no tan de ser transmisor de órdenes, sino de lograr la participación y el consenso más que bajar línea, digamos, ¿sí? Eso lo vamos a ver también en administración, en la unidad de dirección, lo vamos a ver un poco acá, también vamos a ir echando un poco con algunos ejemplos, pero recuerden que acá le vamos a dar una óptica mucho más práctica que en administración. ¿Sí? Bien. Y por último, la fase del control, que esto también ya lo vimos en términos generales en administración, donde tenemos, ¿qué era el control? A ver, ¿qué habíamos dicho del control? ¿Qué significaba o qué significa? A ver. La etapa de verificación. Verificación. Etapa de verificación. ¿Qué más? ¿Qué verificamos? De controlar si la planificación está yendo bien y en caso contrario, colocar puntos de alerta en las cosas que no estén funcionando como debería ser. Bien. Sí, el colocar puntos de alerta o puntos de control adicionales a los que ya existieran es parte ya de la retroalimentación, digamos, ¿no? De decir, bueno, tengo que ajustar acá en estos puntos, ¿sí? Para eso voy a aplicar otros o agregar puntos de control o asignar recursos, ya sea humanos o materiales, ¿sí? Como para ajustar los puntos de control y mejorar y que en el futuro, próxima planificación, no vuelva a ocurrir hacia adelante. Entonces, pero principalmente cuando hablamos de control desde el punto de vista general, sí, justamente es verificar, es corroborar, ¿sí? Que lo planificado se esté llevando de acuerdo, se esté ejecutando de acuerdo, o las actividades se estén ejecutando de acuerdo a lo planeado. Es comparar, ¿sí? Los estándares previamente definidos en la planificación con las actividades o tareas que se van llevando a cabo, ¿sí? Y de esos estándares que se definieron y la ejecución, ¿sí? Se obtiene
un análisis que me va a permitir a mí decir si me desvié de lo planificado y bueno, definir el por qué me desvié y bueno, cuáles fueron las causas y corregirlas, ¿sí? Yo las puedo corregir, esto les digo como adelanto nomás de lo que vamos a ver, pero yo las puedo corregir de manera preventiva, es decir, que ya no es una corrección propiamente dicha, sino que es parte del control preventivo, yo no ejecuté todavía la tarea, la puedo sí corregir en el durante, ¿sí? Estoy ejecutando y la voy corrigiendo, o la puedo corregir sí, a posteriori de la ejecución, donde el control, en ese caso, propiamente dicho, se denomina correctivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se ejecutó la tarea, pero puede pasar que yo no haya ejecutado, no haya llevado a cabo la actividad, ¿sí? Para el cual estoy controlando, entonces ese control se va a denominar preventivo, que es el más importante. El control preventivo es lo más importante de los tres tipos de controles, ¿sí? A los fines que estamos estudiando nosotros, que es primero en términos generales. Ahora, cuando miramos alguna actividad en particular, sí tenemos que analizar ya si conviene hacer los tres tipos de controles, conviene hacer, es más productivo el preventivo o solamente el posterior, el último, una vez ejecutada la tarea, ¿sí? Dependerá también de la asignación de recursos que yo esté dispuesto a realizar a esa función para esa actividad en particular. Entonces tenemos tres características importantes: la evaluación del desempeño, que es lo que decía Josefina, o sea, cómo estoy desempeñando mi actividad, ¿sí? Los mecanismos de supervisión, que tiene que ver con esto que les mencionaba yo, si lo aplico o lo fijo antes de la ejecución, durante la ejecución o a posteriori de la ejecución, y los instrumentos